mis invitados para la última parte de este informativo de opinión. Nos acompaña el doctor Rodrigo Tenorio, nos acompaña el doctor Ramiro García, defensor público. Claro, ¿no? No, yo conozco, desde luego. Yo digo, ¿defensor público o de...? Defensor público general del Estado es el cargo. A ver, la confusión es el defensor del pueblo, de comienzo, de todos los medios, ¿no? Sí. Y entonces cuando usted ubicó lo que realmente significa en el estamento institucional, el doctor Ernesto Pazmiño es el defensor público de la República. Así estamos. Y el señor doctor Ramiro García viene en cuestión de instantes. En todo caso, muchas gracias por la presencia. Habíamos ideado también invitar a la secretaria. ¿En dónde está? Bueno, de lo que ya no se pudo lograr queda para otro momento. Si ustedes oyen esto, que es del archivo o que pertenece al archivo del diario oficialista El Telégrafo, sus ojos están muy poco rojos. Debe ser, sus ojos se refieren a los ojos de una niña, de un estudiante. Sus ojos están un poco rojos, algo desorbitados. Está como ida. No sé si va a llorar o va a reír. Y a veces quiere que le den sal. Pide agua para calmar lo que le está pasando, lo que le está ocurriendo. Una niña, una adolescente seguramente. Así describe Leslie a su amiga Nayeli, de 13 años, bien digo, es una adolescente, cuando se encuentra bajo los efectos de la droga H, la maldita droga H. La adolescente cuenta que ve a su amigo de esta forma por lo general durante el recreo o las clases. Nayeli no es el único caso de estudiantes que usan sustancias ilegales. Según una encuesta del Observatorio Nacional de Drogas, realizada a 515,000 alumnos en el año 2013, no es muy reciente que digamos, pero cerca del 2% de 515,000 encuestados admitieron estar fumando marihuana al menos una vez en el último año. Y el 0,15% dijo que consumía heroína. Y el 18,3% declaró que consigue las drogas a través de un amigo. Este amigo está con comillas. Un amigo. Precisamente por este microtráfico dentro y fuera de los planteles y por las denuncias de menores usando las sustancias, el Ministerio del Interior e instituciones como el Ministerio de Educación ejecutan una campaña que se llama Revolución Preventiva contra las Drogas. Algunos colegios lo han tomado en serio y están acompañando en esta cruzada a los organismos educativos del Estado. Qué bueno por ello. Pero vamos, el presidente de la República parece que alcanzó, señor doctor Tenorio, un informe de última temporalidad dramático, al punto que sorpresivamente el jefe de Estado, o ya sabría, el jefe de Estado dijo no hay más que cambiar las reglas de juego. Nuevamente y aquí nos opusimos, no nosotros como medio, nos opusimos con un conglomerado de invitados, de educadores inclusive. En algunas sesiones que hablamos sobre esto
cuando se procedía al armaje de esta ley. Pero lo que hemos dado en llamar y lo que pasan los de la Revolución Ciudadana casi a recibir como mods son noveleros. Y bueno, ¿por qué los niños tienen que recibir semejantes sanciones, castigos? ¿Por qué los niños apenas son niños? Usted tiene ahí la palabra. Pero vemos que ese facilismo hizo aparecer una cantidad de jóvenes que, si bien ellos usan las drogas para vivir, no sé si para sobrevivir, para ¿qué va a ser vida eso? Pero bueno, usan drogas, pero aparte de eso, financian su propio consumo y pasan a tener ese rol del amigo que hablaba hace un momento, el que te vende, exactamente. Entonces, esto ya conoce la ciudadanía, cómo se produce. Pero, ¿a qué estamos asistiendo cuando el señor presidente Correa dice, hasta ahí nomás? Primero me pasan el control total, ya no quiero que sea el concepto. Eso me parece tremendamente extraño. No me satisface a mí esa decisión y tengo derecho como ciudadano y como comunicador de decirle al presidente que está equivocado. A él no le corresponde entrar a cuidar el consumo de las drogas. Tiene que ser una entidad primero especializada, técnicamente preparada, éticamente, en eso sí, él más bien debería focalizar y preocuparse más de que no vayan a título de que son sus amigos o que son del partido a manejar un área tan resbalosa o vulnerable, qué sé yo. En eso sí estamos de acuerdo. Ahora, el consumo de drogas en colegios, un asunto multicausal y complejo, como titulaba el diario El Telégrafo al que me referí. Multicausal y complejo. Pero antes, lo suyo, doctor. ¿Qué es lo que ha hecho que el señor presidente y el partido de gobierno, legislador en este caso, por la amplia mayoría que ostentan en asamblea, repare o quiera o busque reparar el daño que nos causó? Y aquí advertimos, esto en manos de gente que se ha de decir consumidora, las porciones que permite la ley, iba a poner sombra, digamos, a los que se iban a beneficiar con la venta de la droga. Y eso es lo que ocurrió. ¿A qué estamos asistiendo en este momento, doctor Rodrigo Tenorio? Gracias, Gonzalo. Un saludo también a Patricio. Mire, el tema es muy complejo, realmente es sumamente complejo. A ver, sí, el teléfono. Por supuesto que las drogas, tanto usadas, que son distintas de las drogas en tanto traficadas o producidas, ¿no? Entonces, en tanto usadas, son absolutamente conflictivas, por supuesto. La conflictividad de las drogas no está en la cantidad que tú uses. O sea, la conflictividad está en el hecho mismo de que hay un chico, un muchacho de colegio, por ejemplo, sea de básica o sea de bachillerato, que está usando una droga que usa de vez en cuando, que usa por primera vez. O sea, todo eso es conflictivo, indudablemente. Es decir, allí no podemos ponernos tapones en los ojos o en los oídos para ni ver ni oír. O sea, es un problema. Ahora, si nosotros viésemos las encuestas realizadas a lo largo de estos últimos 15 años por el mismo CONCEF, nosotros veríamos que los niveles de ascenso de los usos de drogas no son tan elevados como creeríamos. De hecho, Gonzalo, en la última encuesta que hizo el CONCEF, hay una disminución, hay una pequeña disminución en
en los porcentajes de uso. El problema no está en el colegio. El problema no está tampoco en la lista de drogas y la lista de cantidades que se aprobó el año pasado. No está ahí. El problema está en la relación que ha establecido el Estado con las drogas. La guerra a las drogas es una de las cosas más horrorosas que se han producido. Realmente, quienes algo sabemos de esto, quienes algo hemos investigado a lo largo de estos años, si no se hubiese declarado esta inmensa guerra mundial a las drogas, los problemas habrían sido realmente otros. Porque no hay cosa más deseada que la cosa prohibida. Cuanto más se prohíbe algo, más se desea. Pues vamos al mito, ¿no? A la mitología occidental del jardín del Edén, ¿no? No comerás del árbol de este fruto. Se dio la media vuelta del Señor y ya estaba comido el fruto, pero es que eso es obvio. Entonces, Gonzalo, es el sistema prohibitivo el que hay que revisar. Eso nos resulta complicado a los que no tenemos su formación, doctor. Pero claro que es complejo, pero es indispensable. Entenderlo, digo. Pero es que no es tan complejo de entender, porque los papás saben que cuando a sus hijos les prohíben algo, lo primero que están haciendo es aquello que les prohíbe. O sea, ¿por qué nos prohibirán? Es como cuando los papás, mi mamá, cierran con llave la puerta de su dormitorio. Bueno, ¿y por qué echan llave, no? Van a estar tratando de mirar y de escuchar qué pasa adentro, porque ¿por qué echan llave? Así es nuestra psicología. ¿Por qué funcionamos así, no? Porque es que aquí un abogado puede decirnos por qué inclusive se comete el delito cuando no debería cometerse el delito solamente por el hecho de la prohibición. Antes que no estaba prohibido, no acontecía eso. Pero luego que se prohíbe, pasamos una ley prohibitiva, enseguida empieza a verse. No es que ahora estamos controlando y miren los que se pasaban en rojo del semáforo. No. Cuanto más se controla, más se peca. Una cosa más, las encuestas que hemos hecho en el Consejo, puse un plural, dan cuenta de que realmente el país no es tan grave como el tema de las drogas, no es tan grave como creeríamos. Eso no quiere decir que no pongamos la cara al problema, pero que eso quiere decir, en cambio, que no lo escandalicemos. Finalmente, la famosa tabla, trataba de ser un ente protector para el microtraficante. Porque en las cárceles de Latinoamérica, nuestras cárceles del país han estado atiborradas de microtraficantes que traficaban 2 gramos, 10 gramos, mientras por nuestras narices, por las narices del Estado, llamemos así para no mencionar a nadie, han pasado las toneladas y toneladas de droga. Y nuestras cárceles llenas del microtraficante. Entonces, el mismo presidente de la República se dio cuenta que eso era una injusticia. Pensemos que él inaugura su mandato hace 7 años, liberando a estas mulas, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque él sabía que allí había una injusticia de alguna manera. Cuando luego volveremos, ¿qué hace? Lo pudo comprobar incluso. Claro, o sea, realmente es que es así. Cuanto más llenemos las cárceles de microtraficantes, menos solucionaremos el problema, no sé. Sí, así es. El defensor de la gente, señoras y señores, el defensor público, el señor doctor Ernesto Pazmiño, nos va a hacer contemplar cómo y por qué se produjo una invasión de mercaderes de droga hacia todos los establecimientos educativos. ¿Qué grado de permisividad o asimismo de control, de prohibición, de cuidado entren acá, más bien motivó tanto el consumo en colegios como la venta de la droga en los establecimientos educativos? Pero para niveles de niños, de adolescentes
y pare de contar, porque los otros, los jovencitos, tienen otros mecanismos con el que sustentan el maldito vicio, ¿no? Y unos salen del tema, lo hacen por curiosidad, por una motivación más bien de aventura, de presión de la jorga de los chicos de su entorno, en fin. Todo esto cuéntenos, ¿qué ustedes han logrado verificar y decir a los señores de la Defensoría Pública ha logrado detectar esto y necesitamos que sean detenidos? Hay bandas dedicadas a... porque deben haber bandas que manejan, digamos, este negocio. Las mulitas de los establecimientos educativos, las mulitas deben ser otros. Cuéntenos qué han logrado ustedes definir y detectar. Señor doctor, bienvenido, muchas gracias. Ernesto Pazmiño. Muchas gracias, licenciado Rosero. Un saludo a todos quienes nos escuchan en esta radio, a mi contertulio, el doctor Tenorio. Gracias por la invitación. Es un tema que está en la palestra del debate estos días y creo que hay que enfrentarlo con mucha responsabilidad. Le vamos a dar un seguimiento porque el tiempo se me va a terminar. Entonces, yo pensaría que el día de mañana, si ustedes tienen a bien, ya comentaremos. Sí, con mucho gusto. Es un tema que hay que debatirlo con mucha responsabilidad. ¿Rodrigo, sí puede? Sí, Gracias. yo siempre digo, el tema de las drogas hay que debatirlos en escenarios técnicos, ¿Ya? con análisis técnicos Sí. y no en escenarios políticos, porque ahí complica las cosas. Dos temas muy rápidos que quiero referirme. Primero, a la aseveración con la cual comparto que hace el doctor Tenorio, de que es el prohibicionismo el que causa el tráfico y la creación de grandes organizaciones delictivas. Acaba de publicar Emilio Ruchansky un libro muy, muy comentado, cuyo prólogo lo hizo Eugenio Raúl Zaffaroni, y mire lo que dice en esta hoja, que lo fotocopié porque es muy interesante, el título grande: el prohibicionismo produce el narcotráfico y la represión lo fortalece. Vea eso. Esto es lo claro. Mire, de aquí debemos partir, porque nosotros creemos de que solo con represión se elimina el consumo y se acaba con el tráfico. No, 100 años de guerra contra las drogas, no tenemos una sola victoria. ¿Quiénes han ganado? Las grandes organizaciones criminales. Esto tiene que saber la ciudadanía, porque esto ya es un análisis que Pero se ha es hecho muy científico. complejo y muy difícil Muy de que difícil. podamos coincidir. Sí, Las maestras o los maestros en los colegios piensan totalmente diferente a ustedes. algo quiero aseverar, y esto lo dicen los análisis. Le traigo a usted 2 investigaciones internacionales, porque usted debe leerlos muy bien Por para favor. dirigir los debates que tiene la gentileza de invitarnos. El consumo constantemente va en incremento. Actualmente tenemos más de 250 millones de consumidores en el mundo. Cuando se inició la guerra contra las drogas no había más de 5 millones. ¿Pero cuál era la población entonces? La población también habría. Entonces, el consumo existe. Esta es una realidad que la ciudadanía debe conocer. El consumo cada vez va aumentando. Antes de que se elabore la nueva tabla que se incorporó en el COIEV hace un año, hay estudios que determinaron que el consumo venía en incremento, en el Ecuador y en todo el mundo. Por lo tanto, lo que es necesario determinar, licenciados y ciudadanos, es cuál es la estrategia para acabar con este flagelo, porque reconozcamos que esto es un flagelo. Actualmente, en el Ecuador vemos de que esto ya no es un mito, licenciados ciudadanos, esto es una realidad que lo estamos viviendo todos los días. Es una realidad que lo palpamos todos los días, el incremento del consumo del tráfico. Y ahora vemos un incremento exagerado en el consumo de lo que se llama la H, la heroína. Compuesta. Es una droga compuesta, es una mezcla degradada a partir de la heroína. Pero como han indicado los periódicos estos días, es una mezcla que lo hacen con heroína, inclusive con medicamentos para el ganado. Se ha encontrado hasta vidrio molido en esa. Es una mezcla que produce una adicción inmediata. Son drogas, es una droga muy adictiva. Fabricantes son unos criminales. Por lo tanto, las organizaciones criminales están invadiendo el mercado de esta droga. Eso es una realidad. ¿Cuáles son las estrategias? Existen muchas, licenciado, porque esto es necesario decirlo con responsabilidad. Una,
Perseguimos a los microtraficantes. Ya se ha hecho en muchos países. Al vendedor, a menudeo, al que está yendo al colegio, al que está yendo al barrio, duro con ellos. O la otra, la que hizo, por ejemplo, España. No castigar, no perseguir, no sancionar al vendedor de subsistencia, al vendedor a menudeo, al microtraficante, que también es una víctima muchas veces de esto, porque los muchachos comienzan a drogarse, comienzan a consumir, el momento que están adictos, también venden drogas para autoabastecerse. Y eso está pasando en los colegios, principalmente en la costa. El otro, el que yo me sumo la estrategia, licenciado y ciudadanos, es combatir a la organizaciones delictivas de narcotráfico que ahí había y sus finanzas. El tema de la droga... Tendrían que ir a los bancos. Mire, el licenciado y ciudadanos ecuatorianos que nos escuchan, el tema de la droga terminará cuando esto deje de ser un negocio. Terminará cuando rompamos con la base económica del delito. Y eso es lo que no hacemos. Por eso es que a muchos países no les conviene terminar con la droga. Principalmente a los países que aparentemente tienen un sistema capitalista de bonanza. No les conviene. ¿Por qué razón? Porque el negocio es redondo, licenciado. Primero, ¿dónde va a parar el lucrativo dinero, las excesivas cantidades de dinero que produce la droga? En los grandes bancos de 6.000 billones, no millones, billones de dólares, producto del lavado de dinero, del narcotráfico y del delito. En Europa igual. Por lo tanto, este es un negocio. Si ya quisiéramos en el Ecuador tener esos 6 billones de dólares, seríamos el país más avanzado del mundo. Y el negocio se cierra el círculo cuando los grandes productores de armas venden armas a los carteles del narcotráfico. ¿Por qué tienen armas los carteles? ¿Quién les vende? Los que producen armas. Por lo tanto, los países, entre comillas, ricos, los países, entre comillas, desarrollados, se nutren económicamente de este sucio negocio. Y en el Ecuador también tenemos bandas organizadas de narcotráfico que lavan dinero probablemente en nuestros bancos. Entonces, la acción de la policía, la acción de la fiscalía, la acción de la ciudadanía, la acción de todos quienes estamos en contra, porque nuestras hijas, mis nietas se vayan a drogar, ojalá nunca suceda eso. Y compartir los estudiantes que han caído en este vicio. El problema es terminar, por lo tanto, con las organizaciones. Allá, si vamos a castigar solo al microtraficante, ¿qué es necesario? Bien. Ahora vemos que están llegando a los colegios. Alguna alternativa hay que tomar en eso. Pero, si vamos solo a castigar a los microtraficantes, no hacemos ningún beneficio productivo en la interrupción del negocio de las grandes organizaciones. ¿Por qué? Porque los microtraficantes son vendedores de subsistencia. Nosotros vemos los allanamientos que hace la policía, a quienes detienen, son gente humilde, gente pobre. No voy a justificar que por ser pobre microtrafique y dañe a la juventud. No, hay que hacer algo contra ellos. Pero, estas son personas fáciles de reemplazar. Si ahora no está la mamá, mañana está el papá, pasado está el hijo vendiendo en el mercado, en el barrio. Porque viven de eso. Ese es el negocio. Por lo tanto, la estrategia principal es avanzar a destruir el crimen organizado. El COIP, el nuevo Código Organizado, le da armas pero contundentes a la policía. Miren, ahora tenemos algo que yo no quería que era adecuado, pero ahora podemos justificar. Agentes camuflados, entrega vigilada, interceptaciones telefónicas para descubrir el delito. Tiene todas las herramientas la policía. Pero lo que queremos es duros con los duros. Es decir, duros con las organizaciones criminales y no con los débiles. Pero entre ellos no se identifican quién es quién, pues. En la policía, el uno no sabe qué realmente es el otro. Imagínese una lucha, doctor García, con mi cordial bienvenida. Ramiro García nos distingue con su compañía. Ojalá mañana podamos continuar, por favor. Doctor García, el tema es que el señor presidente de la República asoma con la noticia de que está muy preocupado, tremendamente preocupado.
la heroína, sí, exactamente. No, la otra que acaba usted de describirla. Sí, es una droga con base de heroína. Sí, Básicamente es base de heroína con otros compuestos. Y entonces elaboró un pensamiento de ataque el señor presidente de la República, pero lo que a mí me llamó la atención es que dice, paralelamente, desde hace días atrás, Correa le pide a la bancada de su movimiento que tenga la bondad de aprobar un cambio importantísimo para que sea la presidencia de la República y no el CONCEP el que maneje el tema de las drogas. Ahí sí me quedé pensando. Bueno, a ver, yo creo que ha sido una tónica de este gobierno, sobre todo del señor presidente, el pensar que para que las cosas estén bien hechas tienen que hacerlas de él. Y el acaparar todas las funciones y todas las actividades de las otras entidades estatales. ¿Usted cree que podría Yo ser creo eso? que el problema, eso por eso es evidente, o sea, ¿qué tiene que ser la presidencia de la República en materia de control directo de estupefacientes? Eso tiene que estar delegado a otra institución. Ahora, si lo quiere poner a cargo de la presidencia o a cargo de quien sea, bueno, yo creo que eso es, Pero si tiene yo creo que eso es lo de menos. Lo fundamental. Una persona de la confianza del presidente. Pero por supuesto, o sea, esto va a estar a cargo de un funcionario designado por el presidente, pertenezca a la presidencia o pertenezca a cualquier otro segmento público. El problema no es ese, el problema es que estamos viendo que también en este tema el presidente da una vuelta de tuerca y se ubica en contravía de la historia, en contravía de la tendencia. Desde hace 30 años venimos hablando de la lucha contra las drogas. Por supuesto, todos estamos preocupados por el tema drogas, todos queremos erradicar las drogas de las calles, de las escuelas, de los colegios, de las universidades, de las familias, etcétera. Perfecto. Hasta ahí estamos todos de acuerdo. La pregunta es, ¿qué hacer? ¿Cómo luchar? ¿Verdad? La receta, ya que hablaba hace un momento el señor defensor. No es quién, sino cómo. No, ¿cómo? Por supuesto. ¿Cómo vamos a luchar contra esas drogas? Hace un momento justamente el doctor Pazmiño hacía referencia a los grandes países, en específico Estados Unidos. La receta de los Estados Unidos, específicamente de la DEA, en los 80s y 90s siempre fue la lucha contra el narcotráfico. Por esto, hasta hace un año, en el Ecuador, el delito de narcotráfico tenía inclusive una ley propia, que usted se recordará cuando fue emitida, tenía inclusive un procedimiento diferente del resto de delitos, donde en un principio inclusive se revertía la carga de la prueba y si usted era acusado de narcotráfico usted tenía que demostrar que no había sido narcotraficante. O sea, así de grave era eso. ¿Se pudo erradicar el problema de la droga con eso? No. ¿Qué pasó en Colombia en los 80s y 90s? Un baño de sangre, justamente bajo el lema, bajo el rótulo de guerra contra el narcotráfico. ¿Qué es lo que hicieron? Allí asomaron los contras y todo esto. Por supuesto, a la final terminaron esto degenerando, primero, y figuras alimentando involucradas en, todo, negocio, figuras ¿no? políticas, figuras empresariales, figuras del sector del sistema financiero, figuras del jet set, etcétera. ¿Qué es esto? Tenemos un espejo muy claro en el que vernos, México. Ahí tiene usted lo que produce la supuesta guerra contra el narcotráfico. Es un baño de sangre. Y por el otro lado tenemos otro espejo, Uruguay, donde se trató de buscar una estrategia nueva, innovadora, diferente, que no sea simplemente la represión. Porque, a ver, ¿qué es lo... Cuando hablo de bandas de tolerancia es cuántos gramos puede uno tener para no ser considerado como narcotraficante. El momento en que bajo totalmente esas bandas, no voy a poder distinguir entre microtraficante y consumidor. Y lo que vamos a hacer, claro, si es que ponen 2 gramos, por decir algo, hasta 2 gramos, y yo llevo 3, usted no va a saber si yo soy consumidor o traficante. En otras palabras, lo que vamos a hacer, y como siempre pasa, porque además del sistema penal es selectivo, y aquí está el señor defensor del pueblo, público, que no me dejará mentir, el 75% de los casos que se judicializan en el Ecuador son pequeños robos, pequeños delitos contra la propiedad o pequeño tráfico de sustancias prohibidas. En otras palabras, los que están adentro, y usted vaya a la cárcel y va a ver que el 99% de los que están adentro pertenecen a un grupo... ¿Es esa una respuesta positiva? Evidentemente no. Vean lo que hizo Mujica. Mujica les quebró a los grupos de criminalidad organizada que traficaban con marihuana. ¿Cómo? Legalizando la marihuana. Está claro que la estrategia de lucha
penal, policial, militar contra el narcotráfico no ha terminado con las mafias, no ha terminado con los grupos de crimen organizado, no ha terminado con el negocio, todo lo contrario, el negocio está más bollante que nunca. ¿Por qué? Porque como dijo hace un momento Ernesto, son las personas que se dedican al microtráfico son fungibles. Sale uno y entra otro. Y continuará mientras sea negocio. Lo importante es hacer que eso ya no sea negocio. Entonces, las estrategias, y en eso estoy totalmente de acuerdo con el doctor Pazmiño, tienen que ir dirigidas hacia los grandes capos y hacia los grandes grupos de criminalidad organizada y no enfocar. Rodrigo. No, ninguna diferencia. Los dos, la parte psicológica y psicoanalítica, Con el comportamiento humano de los que trafican, número uno, de los que quieren ya también animar, se están animando a traficar, visto que hay ladrillos por todas partes. Dicen, yo soy el único que me estoy quedando. Y entonces, esa tentación también es un elemento que tienen que tratarlo ustedes seguramente el día de mañana. Pero hay una tentación, ¿o no, pero momento? es que hay un asunto De convertirse no en consumidores, sino en sino traficante y consumidor. la doble condición. Claro, es que también tenemos que pensar que en gran medida el microtráfico se ha convertido desde un comienzo en una estrategia de sobrevivencia. Se alimenta del hambre. O sea, es la manera de cómo sobrevive un sector de la población. Porque es gente que no tiene trabajo y no hay que caer en ese facilismo. Es que es mucho más fácil vender drogas que trabajar en otra cosa honorable u honrada. No es más fácil, todo lo contrario, es mucho más complejo. Pero el país debe abrir su radio de visión para entender la problemática desde muchos aspectos, no solamente desde el aspecto jurídico, penal. No solamente desde el aspecto penal, sino desde el aspecto social, antropológico, de tal manera que el problema de las drogas no se reduzca a ir a dar charlas en el colegio, ni a poner policías y perros policías en las puertas de entrada, ni cámaras en todas partes. Eso es persecución. Eso va en contra de los derechos de las personas, dirá usted. Y eso también, en vez de solucionar los problemas, los acrecientan. Nada hay más interesante que violentar la norma para la gente joven. ¿Qué nos comprometería a abordar mañana desde su andarivel? Perdone, doctor. Yo mañana haría, por ejemplo, el Consejo. Es a las 6:45, ¿no? El Consejo conmigo publicó un trabajo sobre la marihuana, por ejemplo, una historia sobre la marihuana acá. Yo le traigo el libro mañana, le ofrezco. Y ver cómo no es tan fácil, no es tan puntual ni fáctico solamente el hecho, sino que hay una historia que se ha ido produciendo y construyendo. Hay una memoria. Hay una memoria de siglos, y de siglos de persecución. Solamente le anticipo que la gran guerra en los Estados Unidos, grandes productores de otras cosas en Estados Unidos en contra de los chicanos, se cometía en el sur, y la cucaracha no puede caminar porque le falta marihuana. Entonces, hay que ir también a la historia de la marihuana en nuestros países. ¿En qué nos ayudaría ese recobre de conciencia o de memoria? Porque si no tenemos sobre la marihuana. Porque si no tenemos memoria ¿Qué ha contribuido para bien o para mal la marihuana? Es que no se ha tomado en cuenta la historia para nada. Se ha tomado en cuenta solamente el hecho concreto de que tú estás fumando o estás vendiendo y punto. Solamente como un acto aislado de todo contexto social, político, religioso. El expresidente uruguayo se dio cuenta de eso. Yo al expresidente uruguayo lo escuché estando yo en el Uruguay decir que a estos marihuaneros tales y cuales había que mandarles al cuartel para que ahí el régimen de cuartel los salve. Yo vine acá y escribí un editorial en contra de semejante idea, por supuesto,
Pero el mismo presidente me cayó la boca como 3 meses después o 4 meses después, cuando él había reflexionado y dijo, bueno, vamos a cambiar. A ver, este no es un problema de ahora. Doctor Ramiro García, este es un problema la última intervención. Este es un problema que tiene décadas. Y es un problema que, sí, bueno, digamos muchos años. Y además ya esta estrategia que nos anuncia el gobierno ha sido la primera estrategia que se aplicó y es una estrategia fallida. Pero aparte, insisto, vuelve a ubicarse en contravía de la historia. ¿A qué se refiere usted? A hacer más punitivo el entorno del microtráfico. Por supuesto, todos estamos de acuerdo en que hay que tratar de sacar a los microtraficantes de las calles. Perfecto. La pregunta es cómo lo hacemos. Y esto se tiene que enfocar desde perspectivas multidisciplinares, donde la penal debe ser la última opción. Entonces, aquí Pero tenemos la estadística le da la información al señor presidente Correa de que lo que decidieron en la ley, de más bien reducir, no dio ningún resultado. Una pregunta, ¿ha habido una Entonces investigación? el presidente dice, hay que nuevamente poner... A ver, primero que los resultados no se pueden medir solamente en función de si incrementó o no se incrementó el tráfico de estupefacientes. Yo no creo que se haya incrementado. Primera cosa. Obviamente, seguramente no se redujo, porque no depende de una norma. Es decir, cuando el microtraficante sale a la calle a vender droga, no sale pensando en el Código Penal, sale pensando en que tiene que llevar el pan a sus hijos y que la sociedad no le ha permitido ninguna otra forma de subsistencia digna que no sea el actuar a través de la marginalidad criminal. Entonces, ¿cómo luchar contra esa marginalidad criminal? O sea, insisto, si hay algo que no podemos negar, es la selectividad del sistema penal. Los que caen son los chiquitos. ¿Cuántos capos de la droga tenemos en las cárceles ecuatorianas? Me sobran los dedos de una mano. O las mulas. O ni uno. Puro mulas. Lo que tenemos son los chiquitos. Puro mulas, puro microtraficantes, el dealer, el pusher de la esquina. Ese es el que cae. ¿Y qué es lo que nos está proponiendo el presidente? O sea, idea novedosísima. Pongamos más pena a eso. A ver, por favor, esto ya se hizo. Y eso ya, esta fue la receta de la DEA de los 80s, 90s. Perdónenme, me está cuenteando. Sí. Termina el doctor Ernesto. Tenga la bondad, doctor. Gracias. Que se ha manifestado que estamos dando un paso atrás. Por la siguiente razón. La nueva ley de drogas que está ahora incluida en el COIP, la legislación de drogas está en el COIP, es un avance extraordinario. Tenemos informes de organizaciones internacionales que ven el caso del Ecuador como un ejemplo a seguirse. Porque eso es lo que hay que hacer. Es una alternativa diferente a la guerra contra el dice el presidente. ¿Qué teníamos antes, licenciado, con la ley 108? Primero, era una ley totalmente contrafáctica, es decir, una ley que se contradecía con la Constitución. La Constitución, por un lado, dice que no se criminalizará el consumo y que el tema de las adicciones es un tema de salud pública, pero por otro lado, la 608, la simple tenencia de 1 gramo, de 2 gramos, le enviaban a la cárcel. Era una ley inconmensurable. Yo tengo casos, licenciados. Me acuerdo un caso. 2 gramos de droga fue sentenciado a 12 años de prisión. Y tengo otro caso. En Riobamba, por 40 toneladas de droga, fue sentenciado a 8 años. 3 gramos, 12 años. 40 toneladas, 8 años. Esto sirvió para que el presidente, la vez anterior, ayude y esté de acuerdo con el indulto. El nombre del juez de 8 años le estarían pidiendo cualquier cantidad de narcos, ¿no? Sí. El otro era una ley indiferente. No hacía una diferencia entre el autor real y los partícipes. Todos eran autores del delito de narcotráfico. A usted le tenían con 2 gramos autor de delito de narcotráfico. Y el Estado no tenía que probar que usted es autor del delito de tráfico. La persona detenida, como dice Ramiro, se revertía la carga de la prueba que era inconstitucional y usted tenía que demostrar que es consumidor y no narcotraficante. Terrible. Ahora eso no sucede. Y era una ley tan desproporcionada. Por 1 gramo, por 2 gramos, de 12 a 16 años. Un homicidio, 8 a 12 años. Yo siempre digo en las capacitaciones que doy a los defensores y en las charlas que doy sobre este tema, me salía más barato en términos de economía penal matarme un individuo que fumarme un porro de marihuana. Porque por un porro de marihuana yo me iba de 12 a 16 años y por matar a una persona de 8 a 10. Esto cambió totalmente. Ahora tenemos una ley muy positiva en términos de derechos humanos.
Tenemos una ley muy positiva en cuanto a diferenciar autores de partícipes. Y tenemos algo que es importante. Autores y partícipes del ya. delito. Y tenemos algo importante, que se hace una diferenciación entre la sustancia y la cantidad que poseo para establecer una pena. ¿Qué hizo el código ahora? Algo aplaudido por todos los países del mundo. Y lo digo con orgullo, la defensa pública fue quien impulsó más esta reforma. Establecer lo que se llama escalas del castigo. ¿Para qué? Para diferenciar a los eslabones más débiles, a los microtraficantes, de los grandes eslabones. Entonces, ¿qué se dice? De tal cantidad a tal cantidad, mínima escala, la pena es más baja. Mediana escala, sube la cantidad y sube la pena. Hasta la gran escala, donde el gran narcotraficante, los Pablos Escobar de la droga, tienen penas severas. ¿Aplaudimos eso? ¡Claro! Mañana discutimos los eslabones de castigo como primer tema. Y muchísimas gracias por haber aceptado. 7:15 estarán con nosotros Ramiro García, Rodrigo Tenorio y el defensor público. Mire este programa